El samurái y el camino del honor. En un pequeño pueblo japonés, al pie de montañas cubiertas por neblina, vivía un samurái llamado Takeshi. Era conocido por su habilidad con la katana y su inquebrantable sentido del honor. Takeshi había dedicado su vida al bushido, el código de los guerreros, y aunque vivía en paz, sabía que su destino estaba ligado a las batallas que algún día enfrentarían su alma y su espada. Una mañana, mientras practicaba en un bosque cercano, un mensajero llegó jadeando con una carta del daimyo local. La carta decía que un clan enemigo, liderado por el despiadado señor de la guerra Daigo, se acercaba para conquistar sus tierras. El daimyo pedía ayuda a Takeshi, sabiendo que su reputación como guerrero era insuperable. Takeshi aceptó sin dudarlo. Sabía que no podía permitir que el pueblo cayera bajo el yugo del tirano. Sin embargo, también entendía que enfrentar a Daigo y su ejército requeriría algo más que fuerza. Necesitaría estrategia y aliados. Esa noche, Takeshi convocó a los hombres más fuertes y valientes del pueblo. Les habló sobre la importancia de proteger sus hogares y familias. Inspirados por su determinación, los aldeanos aceptaron unirse a él. Durante semanas, entrenaron sin descanso. Takeshi les enseñó no solo a pelear, sino también la importancia de la disciplina y el trabajo en equipo. Mientras tanto, Takeshi buscó al monje Kenta, un sabio ermitaño que vivía en las montañas. Kenta era conocido por su habilidad para prever el futuro y su profundo conocimiento de las artes marciales. Takeshi le pidió consejo. El camino del honor no siempre es claro, dijo Kenta mientras observaba las llamas de su hoguera. Para vencer a Daigo, debes enfrentarte primero a los miedos que habitan en tu corazón. Esa noche, Takeshi meditó profundamente. Recordó una batalla de su juventud, donde había perdido a su mejor amigo por un error suyo. Esa culpa lo había seguido como una sombra. Sin embargo, se dio cuenta de que no podía dejar que el pasado definiera su presente. Con renovada determinación, regresó al pueblo. Finalmente, el día de la batalla llegó. Daigo y su ejército eran numerosos, pero Takeshi había preparado trampas y emboscadas en el terreno. Cuando el enemigo atacó, los aldeanos y Takeshi lucharon con valentía. Takeshi se enfrentó directamente a Daigo en un duelo que parecía eterno. Cada golpe de sus espadas resonaba como un trueno. En un momento crítico, Takeshi recordó las palabras de Kenta y permitió que su mente se despejara de dudas. Con un movimiento preciso, desarmó a Daigo y lo obligó a rendirse. El ejército enemigo, al ver caer a su líder, se retiró. Takeshi decidió no tomar la vida de Daigo, mostrando que el verdadero poder estaba en la compasión. El pueblo celebró su victoria, pero Takeshi sabía que la lucha no había sido solo contra Daigo, sino también contra los demonios internos que lo atormentaban. Desde entonces, fue recordado no solo como un gran guerrero, sino como un verdadero maestro del bushido, que enseñó que el honor y la humanidad son las armas más poderosas. El camino del honor. Continuación. Tras la victoria, Takeshi regresó al pueblo acompañado de los aldeanos. La gente lo recibió con vítores, pero él, con humildad, atribuyó el triunfo a la valentía colectiva y a la unidad del pueblo. Era una noche de celebración, pero Takeshi no podía ignorar las cicatrices que la batalla había dejado, no solo en las tierras, sino también en los corazones. Al día siguiente, Takeshi fue al templo principal del pueblo, donde el monje Kenta lo esperaba. «Has demostrado sabiduría y fuerza», dijo Kenta mientras encendía incienso. «Pero recuerda, Takeshi, la paz es más difícil de mantener que la victoria». Estas palabras resonaron profundamente en Takeshi. Aunque Daigo había sido derrotado, sabía que otros señores de la guerra podrían intentar lo mismo. Decidió reforzar la defensa del pueblo, pero no solo con armas y soldados,
sino también cultivando la unión y el entendimiento entre los aldeanos. En las semanas siguientes, Takeshi organizó reuniones para enseñar el código del bushido a los jóvenes. Les habló sobre los 7 principios fundamentales: rectitud, coraje, benevolencia, respeto, sinceridad, honor y lealtad. No eran solo palabras, Takeshi las vivía en cada acción. Un día, mientras entrenaba a un grupo de jóvenes, un mensajero llegó con noticias alarmantes. Aunque Daigo había sido derrotado, su hijo, Hiroshi, había jurado venganza. Este joven guerrero estaba reuniendo un nuevo ejército, dispuesto a recuperar el honor perdido de su familia. Takeshi sabía que la paz del pueblo estaba en peligro de nuevo. Sin embargo, algo dentro de él le decía que Hiroshi no era como su padre. Decidió enfrentar esta amenaza de una manera diferente. Antes de que el ejército de Hiroshi llegara al pueblo, Takeshi viajó solo al campamento enemigo. Los hombres de Hiroshi lo recibieron con hostilidad, pero Takeshi pidió hablar directamente con su líder. Hiroshi aceptó, intrigado por la audacia del samurái. «Vengo en paz», dijo Takeshi al encontrarse con Hiroshi en una tienda decorada con estandartes de guerra. «He venido a hablar contigo, no a combatir». Hiroshi, sorprendido, escuchó a Takeshi. El samurái le habló del dolor que las guerras traían a las familias y de cómo la verdadera fortaleza no radicaba en la venganza, sino en construir un legado de paz y respeto. «Tu padre cayó no por debilidad, sino porque su ambición lo cegó», continuó Takeshi. «Tienes la oportunidad de ser diferente, de liderar con sabiduría en lugar de odio». Hiroshi, aunque lleno de resentimiento, no pudo ignorar la sinceridad de Takeshi. Esa noche, meditó sobre sus palabras. Al amanecer, decidió retirar a sus tropas, prometiendo que nunca más atacaría al pueblo. Cuando Takeshi regresó, el pueblo se llenó de alivio. Había logrado evitar una guerra sin derramar sangre. Sin embargo, Takeshi sabía que su trabajo no había terminado. Durante los meses siguientes, Takeshi y Hiroshi mantuvieron correspondencia. El joven guerrero comenzó a adoptar los principios del bushido, influenciado por las palabras y el ejemplo de Takeshi. Aunque vivían en lados opuestos de la región, ambos trabajaron para fortalecer la paz entre sus territorios. A medida que pasaban los años, Takeshi se convirtió en una leyenda viviente. Los aldeanos no solo lo admiraban como un guerrero, sino como un líder sabio que sabía cuándo luchar y cuándo buscar la paz. Sin embargo, Takeshi también entendía que la vida de un samurái estaba destinada a servir. Decidió viajar a otros pueblos, enseñando lo que había aprendido. En cada lugar que visitaba, dejaba una semilla de sabiduría, inspirando a otros a vivir con honor y compasión. En una ocasión, mientras cruzaba un camino de montaña, se encontró con un grupo de bandidos que aterrorizaban a los viajeros. Takeshi no desenvainó su katana. En lugar de eso, habló con ellos sobre las consecuencias de sus actos. Con paciencia y determinación, logró que los bandidos abandonaran su vida de crimen y se unieran a un pueblo cercano, donde comenzaron a trabajar honestamente. Los años pasaron, y Takeshi, ahora un anciano, decidió regresar al pueblo donde todo había comenzado. Allí, encontró que el lugar había prosperado. Los jóvenes que había entrenado eran ahora líderes, y las lecciones de bushido seguían vivas. Una noche, mientras contemplaba la luna desde el templo, Kenta, también envejecido, se le acercó. «Has vivido con honor, Takeshi», dijo el monje. «Tu legado no está en las batallas que ganaste, sino en las vidas que transformaste». Takeshi sonrió, sabiendo que su camino había valido la pena. Cerró los ojos y dejó que el viento de la montaña lo envolviera. Aunque su cuerpo era mortal, su espíritu viviría para siempre en las historias que el pueblo contaría. Así, Takeshi,
El samurái que buscó la paz a través del honor, se convirtió en una leyenda que inspiraría generaciones. El legado de Takeshi. Los días de Takeshi en el pequeño pueblo transcurrieron en serenidad. Aunque su cabello se había vuelto blanco como la nieve y sus pasos eran más lentos, su presencia seguía siendo una fuente de fortaleza para los aldeanos. Cada mañana, Takeshi meditaba frente al templo, agradeciendo a los dioses por la vida que le habían dado y reflexionando sobre el propósito de sus días restantes. Un día, mientras caminaba por los campos de arroz, un joven llamado Ryota se le acercó. Era uno de los aprendices que Takeshi había entrenado en sus años de juventud. Maestro Takeshi, he escuchado historias sobre su encuentro con Hiroshi y cómo evitó una guerra. ¿Cómo supo que él escucharía sus palabras en lugar de atacar? Preguntó Ryota con curiosidad. Takeshi sonrió levemente y respondió. Un guerrero debe aprender a leer el corazón de su enemigo tanto como a blandir una espada. En Hiroshi, vi la sombra de un hombre buscando un propósito. Todos los que empuñamos una espada llevamos una batalla interna. Si puedes entender esa batalla, puedes guiar a otros hacia la paz. Las palabras del anciano quedaron grabadas en la mente de Ryota, quien pronto se convertiría en uno de los líderes del pueblo. La sabiduría de Takeshi fluía como un río, llegando a todos los rincones del lugar y más allá. El retorno de Daigo. Sin embargo, el destino tenía otra prueba reservada para el anciano samurái. Una noche de invierno, un hombre solitario llegó al pueblo, cubierto por una capa desgastada y cargando una espada al cinto. Era Daigo, el antiguo señor de la guerra que Takeshi había derrotado décadas atrás. Sus ojos, una vez llenos de arrogancia, ahora reflejaban cansancio y arrepentimiento. Takeshi, he venido a verte, dijo Daigo al encontrarse con el samurái en el templo. Takeshi no mostró sorpresa ni enojo. Simplemente le ofreció té caliente y lo invitó a sentarse. ¿Qué buscas, Daigo?, preguntó con calma. Redención, respondió Daigo, agachando la cabeza. He pasado años vagando, cargando el peso de mi derrota y las vidas que destruí. Quiero aprender el camino que tú sigues, el camino del honor. Takeshi aceptó a Daigo como aprendiz, a pesar de la preocupación de algunos aldeanos. Durante meses, el anciano le enseñó no solo a manejar la espada con propósito, sino a encontrar paz en la humildad y el servicio. Daigo trabajó en los campos junto a los aldeanos, ayudó a reconstruir casas y compartió su historia como advertencia para las generaciones más jóvenes. Poco a poco, los aldeanos comenzaron a aceptarlo. Daigo demostró que el cambio era posible incluso en el corazón más endurecido. La última lección. Con el tiempo, la salud de Takeshi comenzó a deteriorarse. El peso de los años finalmente estaba reclamando su lugar. Una tarde, reunió a Ryota, Daigo y otros aprendices en el templo. Mi tiempo en este mundo está llegando a su fin, dijo Takeshi con voz serena. Pero el camino del bushido no depende de un hombre, sino de aquellos que lo viven. Prométeme que continuarán sirviendo al pueblo con honor y que buscarán la paz incluso en los momentos más oscuros. Todos prometieron seguir su legado. Takeshi les sonrió con orgullo, sabiendo que había cumplido su propósito. Esa noche, mientras dormía bajo el cielo estrellado, Takeshi cerró los ojos por última vez. Su espíritu, libre de arrepentimientos, se unió al viento que soplaba entre las montañas. El legado que perdura. La muerte de Takeshi dejó un profundo vacío en el pueblo, pero también una llama de esperanza. Los aldeanos construyeron un monumento en su honor, un simple pero hermoso jardín zen rodeado de bambú, donde cualquiera podía meditar y recordar sus enseñanzas. Ryota, ahora el líder del pueblo, dedicó su vida a preservar las lecciones de Takeshi. Creó una escuela donde los niños no solo aprendían a defenderse, sino también a vivir con integridad y compasión.
Daigo, por su parte, se convirtió en un protector del pueblo. Aunque había llegado como un enemigo, se marchó como un amigo querido. Viajó por otras tierras, llevando consigo las palabras de Takeshi y ayudando a construir puentes entre clanes que antes vivían en conflicto. La historia de Takeshi se convierte en leyenda. Con el tiempo, la historia de Takeshi trascendió las fronteras del pueblo. Se contaba en otras regiones como un ejemplo de cómo un guerrero podía ser mucho más que un portador de armas. Los bardos cantaban sobre su valentía, pero también sobre su compasión, y los monjes escribieron pergaminos dedicados a sus enseñanzas. Un día, años después de su muerte, un grupo de viajeros llegó al pueblo buscando el jardín zen de Takeshi. Habían escuchado historias sobre un samurái que había encontrado la paz a través del honor y querían aprender de su legado. Ryota los recibió y les mostró el jardín. Mientras los viajeros meditaban, Ryota pensó en su maestro y en cómo una sola vida había cambiado tantas otras. «Gracias, maestro Takeshi», murmuró para sí mismo. Su espíritu vive en cada uno de nosotros. Y así, la historia de Takeshi, el samurái del honor, continuó floreciendo como un árbol cuyas raíces se extendían profundamente en el alma de quienes lo recordaban. Aunque ya no estaba físicamente, su esencia seguía guiando a las generaciones futuras, recordándoles que la verdadera fortaleza no reside en la espada, sino en el corazón. El renacimiento del guerrero. Décadas después de la muerte de Takeshi, el pequeño pueblo había prosperado como un símbolo de paz y unidad. Los campos florecían, las familias vivían en armonía, y la escuela de Bushido fundada por Ryota atraía estudiantes de todas partes del país. Sin embargo, una sombra comenzó a extenderse desde el norte. Un nuevo señor de la guerra, conocido como Akuma, había reunido un inmenso ejército. Su objetivo no era solo la conquista, sino la destrucción de todo lo que representaba la paz. Los rumores de su crueldad llegaron al pueblo. Ryota, ya un anciano, comprendió que la amenaza de Akuma no podía ignorarse. Los aldeanos, ahora acostumbrados a la vida en paz, temblaban ante la posibilidad de una guerra. Aunque Ryota había entrenado a muchos guerreros, sabía que enfrentarse a Akuma requeriría algo más que habilidad en combate. El misterioso visitante. Una noche, mientras Ryota meditaba en el jardín zen de Takeshi, un misterioso monje apareció. Su túnica estaba desgastada, y sus ojos parecían portar el peso de eras pasadas. «He escuchado sobre el peligro que enfrenta tu pueblo», dijo el monje. «Pero también he escuchado la historia de Takeshi, el samurái que vivió con honor». Ryota inclinó la cabeza. «Takeshi nos enseñó a vivir con integridad, pero Akuma es diferente. Su odio consume todo a su paso». El monje sonrió levemente. «Las enseñanzas de Takeshi no han terminado. Su espíritu aún vive, y quizás sea hora de despertar su legado de una manera que nunca imaginaste». El ritual del renacimiento. El monje llevó a Ryota y a los líderes del pueblo al templo donde Takeshi había vivido sus últimos días. Allí, reveló antiguos pergaminos que describían un ritual para invocar el espíritu de un guerrero honorable en tiempos de necesidad extrema. «Este ritual no es para traer a Takeshi de vuelta en carne y hueso», advirtió el monje. «Pero puede despertar su esencia en el corazón de un guerrero digno». Ryota eligió al guerrero más prometedor del pueblo, un joven llamado Haruto, quien había sido el estudiante más devoto de las enseñanzas de Takeshi. Haruto aceptó la responsabilidad, sabiendo que el destino del pueblo dependía de él. El ritual se llevó a cabo bajo la luz de la luna llena. Mientras los aldeanos observaban en silencio, el monje recitó antiguos cánticos. Una brisa cálida envolvió el templo, y una figura luminosa apareció momentáneamente: Takeshi, con su katana en mano y una mirada serena.
El honor nunca muere, dijo su espíritu, dirigiéndose a Haruto. Yo estaré contigo en cada golpe, en cada decisión. Lucha no solo por la victoria, sino por la paz que construimos juntos. Haruto sintió una fuerza increíble llenar su cuerpo. No solo era la fuerza física, sino también la sabiduría y la calma de Takeshi. El enfrentamiento final. Cuando Akuma y su ejército llegaron al valle, encontraron algo inesperado. Haruto, liderando a los guerreros del pueblo, estaba de pie frente a ellos, con la katana que Takeshi había dejado como legado. Aunque el ejército enemigo era abrumador en número, la determinación de Haruto y su conexión con el espíritu de Takeshi eran inquebrantables. La batalla comenzó al amanecer. Haruto, guiado por la esencia de Takeshi, luchó con una gracia y una precisión que parecían sobrenaturales. Cada movimiento era una lección del Bushido, una danza de honor y estrategia. Los guerreros del pueblo, inspirados por su líder, lucharon con una valentía incomparable. En el clímax de la batalla, Haruto se enfrentó cara a cara con Akuma. El señor de la guerra era formidable, pero su furia y ambición lo cegaban. Haruto, por el contrario, mantenía la calma, recordando las palabras de Takeshi. La verdadera fortaleza está en el equilibrio entre mente y corazón. Con un movimiento preciso, Haruto desarmó a Akuma, pero en lugar de matarlo, le ofreció la oportunidad de rendirse. El odio solo te llevará a la destrucción, dijo Haruto. Pero el honor puede salvar incluso al más perdido. Akuma, derrotado en cuerpo y espíritu, cayó de rodillas. Por primera vez, comprendió las consecuencias de sus acciones. Ante la mirada de sus propios hombres, aceptó la oferta de paz de Haruto. El legado vive. La victoria no solo salvó al pueblo, sino que marcó el comienzo de una nueva era. El ejemplo de Haruto y las enseñanzas de Takeshi se extendieron por toda la región, inspirando a otros clanes a abandonar las guerras y buscar la unidad. Haruto regresó al pueblo como un héroe, pero siempre recordando que su fuerza provenía de las enseñanzas de Takeshi. En el templo, colocaron una estatua que representaba a Takeshi y Haruto juntos, como símbolo de que el pasado y el presente podían unirse para construir un futuro mejor. Esa noche, Haruto soñó con Takeshi. En el sueño, el anciano samurái sonreía, satisfecho de que su legado había encontrado un nuevo guardián. El honor no termina con un hombre, dijo Takeshi en el sueño. Vive en quienes eligen seguir el camino. El final extraordinario. Años después, el pueblo se convirtió en un centro espiritual donde personas de todo el mundo venían a aprender sobre el camino del Bushido. Haruto, ahora anciano, se sentaba en el jardín zen, recordando con gratitud el día en que Takeshi le confió su legado. Un día, mientras meditaba, sintió una brisa cálida, similar a la del ritual. Abrió los ojos y vio a un grupo de niños practicando con palos de madera, riendo y aprendiendo las lecciones de honor y compasión. Haruto sonrió. Sabía que mientras hubiera alguien dispuesto a vivir con integridad, el espíritu de Takeshi nunca desaparecería. Y así, el legado del samurái del honor trascendió el tiempo, como un faro eterno de paz, compasión y humanidad.